vamos a darle continuidad al juego en este bote a tierra para meternos en un hecho y un recuerdo muy importante en nuestro fútbol argentino. El recuerdo de un Deportivo Español que se transformó en uno de los equipos españolistas más importantes en la riquísima historia del club. Pero hubo muchos Deportivo Español que quedaron en la historia. Durante los años 80, durante los años 90. Es más, el primer ascenso de Deportivo Español cumple años también este año, porque fue en 1966. 66, exactamente. Quien tenemos en línea estuvo en el 83, en el año 83. Vamos, porque se cumplen 40 años de un Deportivo Español que, llegó a estar, llegó a obtener un subcampeonato, ser el segundo mejor equipo de la Argentina. Estamos hablando de un Deportivo Español que quedó detrás de River, ¿no? De un River que iba a ganar todo. Sí, del River de Bambino Veira, que ganó el torneo local, la Copa Libertadores por primera vez y la única vez la Copa Intercontinental. Y creo que vamos a darnos el orgullo, el honor de uno de esos que nos damos desde hace más de 8 años aquí al aire, de hablar con quien fue el arquero, pero además referente, capitán, un gran maestro, un gran formador, como es alguien que tuvo un récord increíble a lo largo de su historia en el fútbol argentino y en Deportivo Español, 333 partidos sin salir de abajo del arco. Estamos hablando de Pedro Catalano, aquí en Bote a Tierra en Radio Caput. ¿Cómo andás, Pedro? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, buenas noches para todos. Bueno, la verdad que qué orgullo tenerte aquí con nosotros y con esa campaña de 1986, porque hubo Deportivo Español durante esos tramos de esas 2 décadas. Hubo muchos Deportivo Español muy interesantes. ¿En qué lugar ocupa en tu cabeza, en el alma, en tu memoria, ese de 1986? Porque en los papeles salió segundo en el fútbol argentino. Sí. Mira, no se corrige al conductor, ¿verdad? Ajá, pero fue sí. en el 84, ¿no? El 84. El 83 fue uno de los peores años del Deportivo Español, Sí. que casi descendemos, tuvimos que jugar un partido de desempate en la cancha de Sarmiento de Junín contra Central Córdoba. Uy, sí, y claro. La definición terminó en penales y así salvamos la categoría. Sí. Y bueno, ahí es donde después en el 84 Oscar López y Oscar Caballero forman ese famoso equipo que fue el del ascenso. Y después viene el resto, después viene un Nacional 85, que fueron 8 o 10 partidos que yo no jugué, que la dupla tampoco estaba. Y después arranca el torneo 85-86, la temporada, y bueno, ahí empiezo a jugar y la verdad que ese equipo recién en la 10ª fecha perdió. Claro. La primera 10 fechas para un equipo que recién ascendía, haberle empatado a Boca en la Bombonera, haberle ganado a un montón de equipos, realmente hizo que el equipo tomara mucha confianza y había hecho un colchón de puntos importantes, el promedio fue subiendo y la verdad que empezó a tomar mucha confianza y era un equipo duro porque estaba bien estructurado, bien armado, había mucho feeling entre los jugadores, las familias, realmente un equipo que bueno, como vos dijiste, salió detrás de Newell's solamente por la diferencia de gol. Claro. Pero nosotros ganamos de ese torneo 18 partidos y Newell's ganó 10. Pasa Claro. que ellos perdieron 5 y nosotros habíamos perdido 8. Claro. Ahí está la diferencia, pero bueno, al River del Bambino le sacamos, de los 4 puntos que había en disputa en ese tiempo, le sacamos 3. Le empatamos en Ferro y le ganamos en el Monumental. Pedro, ¿qué tal? Carlos te habla. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Sí, yo me acuerdo. Hola, Carlos, buenas noches. Encantado de tenerte con nosotros. Yo me acuerdo, sí, igualmente, que le ganaron al River ya
ganando, ya que había ganado todo, que no sé si ya había salido campeón de acá, y le ganaron 1-0 en el Monumental, y le ganaron bien, no es que los peloteó. Sí, miércoles por la noche fue. Sí, señor. Sí, recuerdo muy bien. Sí, señor. Fue un creo el gol del Puma fue. Gol del Puma. Sí, fue un equipo, era un equipo durísimo River, porque estaba plagado de figuras, con un gran técnico, o sea que bueno, y lo que significa River siempre jugar contra estos equipos que tienen una convocatoria multitudinaria, ¿no? Exacto, pero a ver, era una época en que hinchas de otro equipo, cuando le tocaba en el fixture la semana siguiente Español, decían, uy, Español. Era una cosa así, o sea, Español era tomado como, no una cenicienta, sino como una realidad, o sea, no jodamos, Sí. No es que, bueno, son 2 o 3 partidos, fue un campañón. Sí, realmente Español era, como yo digo, un grano ahí donde uno se sienta. Sí. La Era piedra en el exactamente botín. eso, exactamente, era un equipo, te repito, un equipo que estaba muy estructurado, que sabía realmente lo que había que hacer en la cancha. Los partidos los estudiábamos bastante, los jugábamos de una forma que, bueno, todos pasaban la línea de la pelota, que hacía un bloque defensivo, y cuando cortábamos salíamos rápido del contragolpe, ¿no? Tenía jugadores en ese tiempo que eran importantes, y bueno, la verdad que hacíamos daño jugando de esa manera, y no le encontraban la vuelta. El Deportivo era un equipo siempre difícil, jugaba más cómodo cuando iba de visitante que de local, porque Sí. a veces de local te empujaba la gente, y nosotros no estábamos acostumbrados a eso, estábamos acostumbrados a la paciencia, a esperar su momento, y bueno, y asestar el golpe. Sí, Así era. sí. Pedro, perdóname, Sí. te quería hacer una consulta, específicamente del 86, pero en tu, digamos que, vida futbolística dentro de Español, daba la impresión, y vos desde el arco me lo podés corroborar o decir que no, pero daba la impresión, visto desde la platea, que más allá de lo muy buen arquero que eras, porque te lo digo de verdad y no para sobarte el lomo, muy buen arquero que eras, pero daba la impresión que llegar hasta Catalano iba a ser difícil. La defensa de Español estaba muy bien parada, ¿verdad? Y el mediocampo, Sí, cómo mordía. sin lugar a dudas, todos en lo que es, cuando uno defiende, se empieza por los delanteros defendiendo, y bueno, uno termina en el arco, donde uno la puede agarrar con la mano y punto, y ahí se termina la jugada. Pero sí, un equipo es un equipo, todos también los arqueros a veces colaboran con un saque largo para que conviertan un gol, y de la misma forma los delanteros también se transforman a veces en defensores para evitar que esto suceda, ¿no? Sí. Es esa la función de un equipo que así debe ser. Sí, yo recuerdo un Español que muy fuerte en defensa, pero también no era nada negado, eran rápidos los delanteros en el medio campo para armar juego, y sin embargo, y como bien hablabas de la piedra en el zapato, ¿no? De muchos grandes, sin embargo se lo tildaba de defensivo, y me acuerdo del Ferro de Grigol, por ejemplo, que también por ganarle a los grandes y jugarle de mano a mano, lo tildaban de defensivo. ¿Es una percepción malintencionada, o fue en realidad una percepción malintencionada de la prensa para con Español en este caso? ¿Cómo lo ves? No, yo lo que a ver, lo que siempre nos molestó, y en forma también a mí particularmente, es el desprecio por el trabajo de uno, porque defender no es fácil, no es amontonar gente, defender es un arte, uno tiene que usar una táctica para defender. En cambio, para crear ya es distinto, uno lo deja más librado al ingenio del jugador, a su técnica, a lo que fuere, pero en cambio defender hay que saber defender, porque si a vos te pegan 5 tiros en el palo, si el arquero fue figura, si te reventaron el travesaño, eso no es defender bien. Eso es tener suerte. Claro. Eso es tener suerte, nada más. Y a Español le llegaban poco.
Claro. Yo saqué la valla menos vencida, creo que fue en el torneo 86-87, creo, algo por ahí. Sí. Gracias a todos, ¿no? Porque todos colaboramos para que eso suceda. Y no es fácil en un torneo de primera A sacar la valla menos vencida, ¿no? Sí. Más que un equipo, como ustedes dicen, español, que todo el mundo primero pensaron que era un chiste y de a poco se fueron dando cuenta que era un equipo que daba mucho trabajo. Era realmente una piedra en el zapato. Y aparte, Pedro, hay que recalcar algo para la gente más joven que no vivió en esa época o que no veía porque era muy chiquito fútbol, que no había solamente, no estaba el River del Bambino Veira, sino Newell's, el Ferro todavía estaba en Grigol, había equipazos y de repente ser la valla menos vencida, la pucha que tiene un mérito doble. Sí, no, jugar, aparte, nosotros íbamos a la cancha de Boca y le ganábamos o le empatábamos, perdió Boca, decía. Claro. Eso es lo que a uno siempre lo molestó. Yo entiendo perfectamente el negocio de lo que es de la parte comercial del periodismo, ¿no? Eso lo entiendo, porque vende mucho más a Boca que Deportivo Español, pero a uno como jugador es como que te tocaba, ¿viste? Puta, que no se pueda... yo me acuerdo en el 84 en cancha de Racing le atajó el penal a Brindisi. Brindisi malagró el penal, dice, no dijo lo atajó Catalán. Obvio, es un ¿entendés? ninguneo. Claro, entonces uno se ponía mal por esas cosas y a veces teníamos ciertos roces y con algunos periodistas porque sí, no sé, se le había puesto en la cabeza que Español era defensivo. No era defensivo, pasaba la línea de la pelota, esperaba y salía rápido. Claro. Yo la verdad que todos esos conceptos que manejé, que me enseñaron, que fui aprendiendo, se los sigo volcando a los chicos ahora, y por más que los tiempos ya han cambiado muchísimo, la forma de entrenar, la forma de jugar, la esencia del fútbol siempre es la misma. Vos te tenés que cerrar para defender y tenés que atacar con amplitud, que así, a partir de ahí, bueno, hay que darle trabajo a los chicos para que entiendan cómo es el juego, ¿no? Pedro, a ver, esa cosa en el periodismo que cada vez es más caníbal, que cada vez come espacios en la televisión, porque en la época en que brillabas vos y 10 jugadores más brillaban en español, no había canales deportivos, no había por ahí un diario que sale de todos los días, de deportes, aunque de los demás deportes no habla mucho, pero eso cambió poco, porque ayer sale campeón Lanús, de un torneo internacional, ganando en el Maracaná a Flamengo, y estaba todo el mundo hoy hablando de Gallardo y de River. Gallardo, sí. ¿Me explico? O sea, eso pasó siempre. Argentino salió campeón metropolitano, era un torneo entero, y en la tapa no salía Argentino Junior, o Ferro, o Vélez, pero eso es espantoso, porque eso obviamente en el jugador es como decir, pero escúchame, por lo menos dame una página en un diario, y más ahora que hay televisión y hay programas que están todo el día hablando de fútbol, dale pelota. Bueno, pero eso, a ver, eso sucedió siempre, va a seguir sucediendo. Nosotros lo sentíamos también cuando era el tema de arbitrajes. Claro. Vos jugabas contra el River, ese que nombramos del Bambino, no voy a nombrar a ningún jugador, pero cualquiera se le acercaba al árbitro y le decía cualquier cosa. No pasaba nada. Vos ibas y le reclamaba, ¡pum!, amarilla, o te llamaba la atención. Sí. Entonces, uno ya lo notaba, estaba la desgracia que no repetían los goles de la noche, se veían muy poquito y por una sola cámara, Claro. o sea que te podían empaquetar de cualquier forma. Se hacía duro, realmente jugar contra los equipos grandes, denominados grandes, se hacía muy duro desde todo punto de vista, ¿no? Estaba pensando hablabas del penal atajado a Brindisi en el 84, todavía con la dupla, ¿no? López Caballero en el banco. Sí. Y estaba pensando que si bien hubo algún jugador nuevo, ¿cómo se mantuvo durante varios años la estructura de Deportivo Español? No solamente con vos, sino con muchos. Algo que hoy pareciera completamente increíble si vemos que se van de a 19, 20 jugadores por año. Sí, realmente creo que ahí está un poco el secreto de la cosa. Igualmente,
Antes no se iba casi nadie. Nosotros todos los fines de semana jugábamos con los mundialistas. Teníamos ese placer de jugar contra Pumpido, contra Ruggeri, Gallego, Alzamendi, que jugaba para su selección, lo mismo que Francescoli. Teníamos a nuestro compañero Batista, que también jugaba en la selección para de Uruguay. O sea, era un lujo. Uno iba a jugar un fin de semana y siempre se encontraba con algún equipo que tenía sus figuras, y estaban todos acá. Yo me acuerdo la cantidad de arqueros que había, de un nivel: Chilaver, Scoponi, El Loco, Navarro Montoya. Bueno, ¿para qué tenía nombrar? Pacet, un montón de arqueros que también era realmente un gusto poder compartir un fin de semana con todos esos monstruos, ¿no? Cosa que ahora no sucede porque, como ustedes dicen, al primer de cambio se vende y uno no disfruta nada de acá. Te traigo al presente. Desde tu posición, te vuelvo a repetir, porque nos consta a nosotros y a los oyentes que a veces decían: che, ¿por qué no nos sacan a Pedro? A ver, ¿qué cambió? Vos fuiste arquero, vos estás en el club. ¿Qué cambió en tu puesto de aquel entonces a ahora? No, bueno, cambiaron muchas cosas, ¿no? Uno lo va viendo, que es lo que uno dice. Todo evoluciona, la forma de entrenar, el entrenamiento completamente distinto. A mí me hacían trabajos. Primero, que entrenador de arqueros no había. Exacto. Yo había conseguido una persona que tenía ganas, voluntad, y me entrenaba. Pero no había sido arquero ni nada que se le parezca. Entonces hacíamos trabajos que me llevaban 1 minuto, 1 minuto 15. Ahora los trabajos para los arqueros duran 15 segundos, 10, son acciones rápidas y explosivas. Y eso cambió. Después el arquero empezó a mutar, empezó a pararse de otra forma. El juego con los pies le dio un mayor protagonismo. Para algunos a veces los complica, para otros no, pero bueno, eso el técnico tiene que darse cuenta si hay que darle la pelota para atrás o no. Y por sobre todas las cosas, la forma como salen a achicar, como salen a tapar, eso también cambió mucho. Antes nosotros nos acostábamos y ahora, bueno, casi todo el mundo va de parado y se agacha y bueno. En cierta forma son líberos. Son puntos de vista. Pero Ahora también, el arquero, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Es la pieza fundamental de un equipo. Obvio. No hay equipo que haya salido campeón con un arquero mediocre. Sí, yo no me acuerdo obvio, yo no me acuerdo quién fue que lo dijo una vez. Es el puesto por ahí más ingrato, porque en cualquiera de los otros 10 puestos, un error, de errar un gol, de pifiar una pelota, pero el arquero se equivoca y es gol. Sí. No, yo la verdad siempre lo dije, no, para mí no es ingrato, porque a mí me producía mucha gratitud, viste, jugar. A mí lo que sí siento que es injusto. Sí, claro. Es injusto porque, como decimos, uno se equivoca y termina en gol. El delantero se equivoca y hay 10 atrás que le pueden reparar el error. Pero bueno, te hago una es la regla del juego, ¿no? Pedro, te hago una pregunta. Estamos hablando con uno de los arqueros más importantes de nuestro fútbol, de la historia de nuestro fútbol. Y una de las cuestiones que cambió también seguramente es la definición por penales en los momentos decisivos. Sea Copa Argentina, sea al final durante los reducidos. Cada vez hay más definiciones por penales. Y ni que hablar si nos vamos a copas internacionales y demás. Ahora el arquero tiene que, además, volverse un experto en atajar penales, porque antes quizás era una cuestión de suerte, ahora tenés mucho más material y muchas herramientas audiovisuales como para poder perfeccionarte un poco más. Pero hoy se le pide además al arquero que ataje penales y no solamente que enfrente la situación como podía suceder antes. Y yo no digo que a uno le pidan, pero
ahora es como que tienen más obligaciones porque ahora se le da, como vos decís, muchas más herramientas. Le dicen toda la estadística de cómo patean cada penal. Hay un entrenador de arqueros con un analista de video que trabajan en la semana y le brindan toda esa información. Se le da más más herramientas al arquero. Antes era imposible. Claro. Vos ibas y no sabías, tenías que adivinar porque no tenías ningún tipo de data, no se veía. Era todo intuición. Sin lugar a dudas que los arqueros que atajan penales ahora también son buscados. Hemos visto ahí en Boca un caso donde hubo un cambio de arquero en el último minuto y en la selección de no había Holanda resultado. también. En la selección de Holanda, digo. Claro, y no da resultado. Tienen herramientas, pero bueno, eso te ayuda, pero no significa que porque vos le sabés dónde va a patear, el tipo la va a patear siempre ahí. Hay que ver el momento del partido, cómo está el resultado. Hay un montón de otros factores que también influyen, ¿no? Claro. Si vas ganando 5-0, es capaz que no toma la misma determinación que si van 0-0. Sí. Pero bueno, siempre está el loco inconsciente que viene y te la pica, ¿viste? Sí. Y te hace la panenca. Y bueno, eso hay que aplaudirlo, ¿no? Porque toman un riesgo gigante. Yo prefiero que el riesgo sea pateando fuerte y no pateando despacio. Claro, tipo Donaire. No, yo lo mato si me la pica y se la atajan, como hemos visto a veces que se quedan parados los arqueros y la agarran. Y sí. Yo la verdad, una vez le atajé un penal yo a Cabañas en la Bombonera porque había visto en el noticiero donde lo pateó. Un noticiero que era de su país, vi que lo había pateado a la derecha del arquero. Y cuando lo fue a patear me tiré a la derecha de mía y bueno. Y la tojaste. Y tuve la suerte, pero antes no había nada. No teníamos nada, no teníamos ningún tipo de información. Pedro, a ver, cuando eras pibe, cuando jugabas en la calle o en el potrero, ¿siempre de arquero o jugabas en otro puesto? No, siempre jugaba al medio. Mira. Jugaba delantero siempre. Bueno. Y porque no eras de meter goles entonces. Éramos chicos y había otro compañero que tenía un problema en la pierna, arrastraba un problemita ahí, entonces él jugaba de arquero y yo siempre jugaba ahí, me acostumbré. Después cuando fui creciendo un poco más, bueno, ahí ya me empecé a volcar directamente al arco y ahí me quedé. Pero no, de chico jugaba al medio, siempre al medio. Y a la dupla no, por ejemplo, ¿no les pedías en algún córner de último momento ir a cabecear, por ejemplo? No se estilaba, ¿viste? No se estilaba, no. Fui allá, pero no me acuerdo quién era el técnico, la dupla creo que no estaba. Sí. En Córdoba fui hasta el borde del área y recibí el rebote y pude patear al arco, salió para arriba el travesaño. Pero no se estilaba, igualmente que los arqueros vayan a patear penales era muy poco usado, ¿viste? Sí. Yo me tocó patear algunos, me tocó patearle a Goicoechea, que jugaba para Olimpia en el 92 en una copa con Mebol. Cuando viene el referí me dice, estás vos quinto en la lista. El nano me había puesto a patear quinto y bueno, y le pateé al Goico, pero convertí, te aviso. Pero, bueno. Y el Goico ya era Goico. Más bien. Que el arquero sea participante. Mira vos. No, increíble Aparte eso. El Goico venía del 90. Claro, por eso digo, no era el... Ya venía con el bronce. Claro. ¿Y cuál? A ver, Deportivo Español es prácticamente tu casa. Sé que tuviste un paso por Villa Dálmine, pero es tu casa y fue y será tu casa toda tu vida durante más de 19 años como jugador, el récord que recordábamos. ¿Cuál fue el momento más lindo? Porque hablamos dos de los lindos, el 84, el 86, seguramente hubo muchos más. ¿Cuál es el más lindo que te tocó vivir en el Gallego?
¿Y cuál es el que quizás decís, bueno, la verdad que no, eso no estuvo tan bueno? Bueno, yo estuve en dos ascensos como jugador, en el 79, en el 84, y el ascenso del 84 para nosotros fue realmente, para los que siempre habíamos jugado en el ascenso, llegar a la primera por mérito propio, realmente para nosotros fue muy importante, muy gratificante, la verdad que... Y sacándole 12 puntos al segundo. Claro, le sacamos 16 puntos a Racing. ¿Qué iba a decir ya eso? te digo, cuando se jugaba el partido ganado valía 2 puntos. No, aparte, Pedro, perdón que interrumpo, pero aparte esa primera B era muy grosa, había muchos equipos, pero con mucho nombre más allá de Racing. Sí, estaba Gimnasia también. Atlanta, los históricos del ascenso, claro, Atlanta, Lanús, Deportivo Morón, Almagro, ¿viste? Todos esos equipos que siempre fueron batalladores de la categoría y que eran difíciles, pero en español ya te digo, esos momentos para mí de los ascensos fueron, bueno, el del 84 no se compara con nadie porque uno ascendía a la primera A, claro, se iba a jugar con los grandes, como partido sí, me quedo siempre con ese partido épico del 92 que le ganamos 3-2 en la Bombonera a Boca. Para todos nosotros lo que estuvimos ese día en la cancha fue inolvidable, ¿no? Inolvidable. Y después, bueno, después tenés las malarias, como ya te digo, a veces que no tenés una buena racha, no pasás por un buen momento, y eso hace que te bajones un rato, pero bueno, ahí aparece siempre la familia, que en ese caso tenía yo a mi hijo, mi señora, que siempre apoyaron y tiraron para arriba, y así uno lo superaba rápidamente todo eso, ¿no? Pedro, mi última pregunta, y trayéndote a este presente, porque ese pasado maravilloso de Español, trayéndote a este presente, ¿cómo ves a Español hoy? Primero en una primera C, pero aparte, ¿cómo ves al equipo? Porque no podemos hablar por un solo partido que se jugó, pero ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves ese presente de Español a nivel club y a nivel deportivo? Está complicado, vamos a decir la verdad, está muy complicado el club. No estoy hablando de lo deportivo, sino de lo institucional. Yo creo que a partir de que se pueda lograr una estabilización de la institución, ahí uno puede empezar a pensar en logros deportivos. Hay que ordenarla, hay que estabilizarla, tiene que dar otra imagen en Español. La verdad que yo trabajo ahí, yo estoy como coordinador de los juveniles desde hace varios años, y a uno le duele verlo así, ¿viste? Le duele porque en el fútbol empezaron a invadirlo ciertos personajes que son nefastos. La verdad que son nefastos. Son nefastos, se la pasan piden plata, ¿entendés? Entonces eso todo arruina el fútbol, pudre a los chicos, te hace pasar un mal momento, y la verdad que yo no los quiero ni ver ni cerca, ¿viste? Pero abundan como el tema de las apuestas, todos esos temas. El fútbol realmente lo ensucia, no es que es un deporte feo, sino que es lo más lindo que hay el fútbol, pero se metieron algunos personajes que quieren hacer plata rápido, y bueno, la verdad que ensucian toda la cancha, ¿no? Pedro, agradecerte de corazón. La última que te hago nos la dice Lucas, Lucas de Flores, y nos dice, por favor, que nos cuente, para que lo leo bien, por favor que nos cuente la vez que jugaste con 38 puntos de sutura en un brazo ante San Lorenzo y encima terminaron ganando. O sea que encima que jugabas siempre, aún así con 38 puntos de sutura. ¿Cómo fue eso? Y de arquero. Y de arquero también, ¿no? Y tuve un accidente doméstico en mi casa, una puerta que se cerraba.
con vidrio, tenía vidrio repartido, y yo le quise le puse el pie y la mano, pero bueno, lamentablemente calculé mal y pegó primero en la mano que en el pie, entonces el brazo me pasó por adentro del vidrio y los pedacitos que quedaron en el marco me rasgaron, me cortaron todo el brazo, ¿no? Yo no vi cómo tenía, porque enseguida llamé a mi hijo, me envolvió con una toalla y me llevó hasta la sala. Y bueno, ahí el médico no me conoció que yo era jugador de fútbol. Era jueves a la noche, yo le decía, haceme buen laburo que tengo que jugar el lunes. Claro. El tipo me miraba y se reía diciendo que este es un tarado. Bueno, me fui, llegué a mi casa con los 38 puntos en el brazo, la verdad parecía un matambre, una cosa espantosa del brazo. Y bueno, al otro día me presenté en el club, cuando me vieron todos, bueno, no lo podían creer, y yo le veía la cara a Pontiroli, ¿viste? Pero yo decía, no te voy a dejar jugar, entre mí. Esa es la realidad. Ni lo pienses. No te hagas ilusiones. Entonces, bueno, me fui de Olivera, que era un doctor de Independiente, que era especialista en las extremidades superiores. Y me dijo, no tenés nada, está todo muy bien, el doctor que te atendió, fantástico, un trabajo excelente te hizo, casi lo único que te puede pasar, saltar a algún punto, listo. Te metí en una canillera, me vendé y a la cancha. Mira, y increíble. Jugué con fisura de costilla, con algún desgarro de algún músculo chiquito, o sea, uno hacía todo lo posible por jugar y los técnicos me probaban y si veían que estaba bien me largaban a la cancha, así yo ponía todo de mí. Mira. Pedro, te quiero despedir. Muchísimas gracias por haber engalanado este programa y te lo quiero decir de corazón, Pedro. Esto no es una salamería, una cosa para quedar bien, sino realmente lo siento de corazón. Siempre te vi jugar, siempre me pareciste un arquero muy sobrio, un gran profesional e incluso más allá de lo que dijiste vos ahora, un gran formador, docente, y aparte una excelentísima persona con un vuelo más bajo que un avestruz. Sos un grande, no solo del fútbol y del Club Deportivo Español, sino del fútbol argentino. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo gigante y no desearte buenas noches, desearte una buena vida. Bueno, muy amable por todas tus palabras y bueno, para mí también fue un gusto poder compartir con ustedes y más ya cuando uno deja la actividad, que pasan muchos años y quedamos en el olvido, siempre es lindo charlar un rato. Que así, muchas gracias para todos y bueno, que tengan buenas noches. Gracias, Pedro, de corazón, un fuerte abrazo y lo mejor de lo mejor para este fin de descansar con la familia y para el seguir, club, para todo lo que viene, sí. Bueno, gracias, un abrazo grande. Bueno, qué gustazo. La pucha. Hablar con Pedro Catalano, recordar ese año 86, ese año 84 también. Y toda su campaña, mirá toda su campaña. Yo no me imaginaba que me iba a decir que el pibe era delantero. Era delantero, se ve que no metía muchos goles. O por ahí sí, de repente las mañas del delantero las llevó al arco para saber, va a patear para aquel lado totalmente. o el otro.